берега крутого мимо. Estimados amigas y amigues, bienvenidos a Sin Sentido Sentido Común, Común. su antimatinal favorito donde hablamos de psicología, filosofía, pensamiento crítico, argumentación, política, monos chinos, monos capuchinos, capuchino, café, la cosa que sea de acuerdo a nuestra propia conveniencia. Y el mol chino también. Y el mol chino también. Ya, dale. Random. Claro, con ustedes, los sospechosos de siempre, Remis Ramos, Arturo Pérez y Cristian Álvarez. Y el día de hoy está con nosotros un invitado muy especial para el que este puede ser nuestro último episodio de la temporada, ¿no? Es nuestro season finales. Siempre son puede finales, ser el sí. último. Y como estamos muy al debe con el tema de la política, porque esta temporada estamos muy dedicados al tema de la divulgación científica, quisimos darle ahí duro, ponernos al día. Y tenemos a un súper invitado, don Fernando Atria, con nosotros. ¿Cómo está, Fernando? Hola, Remis, Arturo, Cristian. Un gusto estar aquí en Sin Sentido Común. Muchas gracias. ¿Te puedes presentar quizás un poco a nuestros invitados que pueden no conocerte, si es que no te conocen? Presentarme. Bueno, yo soy Fernando Atria, soy profesor de Derecho de la Universidad de Chile. Y bueno, ¿qué más digo? Como dicen las biografías que siempre leen cuando ha participado activamente en el debate público, especialmente en materia constitucional y educacional. Sí, pues bueno, consignado según Wikipedia y el mostrador como el ideólogo quizás del movimiento del 2011, dicen algunos. Bueno, No, eso también es el tipo de cosas que uno no puede decir en primera persona. Claro. No, pero lo dice Wikipedia, así que yo lo creo. Claro. Lo editó él mismo antes. Claro. Es una manera de hablar en primera persona sin que se sepa. Te metes en la cuenta de estado Edita, no sé si te la has metido. Sí, yo la sigo a todo el... No, yo no he tocado mi wiki, no sé cuánto. No, Están solo- los IPs ahí disponibles, supongo. Claro, yo no la he tocado, solo mi asistente. Sí, bueno, y luego me he invitado el día de hoy para hablar de temas de política, contingencia, educación y... Política chilena, política nacional, que es el tema que Twitter en el 90% de su... 80% pongámosle, ¿no? Se trata de quejarse. Al menos nuestras odiar, cámaras de eco reclamar. nos dicen eso. Claro. Nuestra burbuja Claro, nos dice informativa. eso. Bueno, que hay que admitir que Twitter siempre es como una burbuja y aparte uno se rodea de las personas que en general tienden a pensar como uno. Claro. No, pero, Sí, y entonces sí. las conversaciones forman como círculos, ¿no? Y entonces Twitter es una especie como de suma de círculos concéntricos, como cuando uno tira muchas piedras al agua y entonces cada piedra es un círculo. Sí. Y de repente se topan, ¿no? Sí, Ah. de repente. Sé que... Y entonces uno está hablando de algo, por ejemplo, y por alguna razón se topa con un círculo de esos Políticamente incorrecto. momios recalcitrantes, pero no es uno, sino al entrar a uno, entra todo ese círculo y recibe una andanada de... Claro, nosotros le llamamos eso de entrar al radar, dentro del radar del ¿cómo se llama? Del call center de Matamoros. Matamoca. El Troll Center. Tiene dirección... Era por acá cerca que está. Era como por, Ahora que cerquita. Bueno, hay como por varios, Manuel en verdad. Montt, creo que está. Bueno, pero el tema es que nosotros le decimos los bots humanos porque es gente que usualmente lo que hace es responder sin dialogar, probablemente tal. Y que es lo que probablemente nos hace más mal dentro de lo que es las redes sociales. El tema del gritoneo mutuo sin un tipo de intercambio significativo. Entonces, Ya que partiste hablando igual de que participa en el debate público, ¿cómo se...? Igual, Eso era con comillas, Claro, no lo digo no, yo. no, sí, por eso. Pero igual, ¿cómo es tu convivencia igual con las redes sociales? Porque me imagino que igual te caen hartas personas que... pelando el cable, troleando, como se dice vulgarmente. hoy ya no es tanto como antes. No, sí pasa. Y pasa... Como te digo, depende de que de repente uno se conecta con estos grupos. Yo tenía al principio, de hecho, la filosofía de no bloquear nunca a nadie, ¿no? O sea, ignorarlo nomás. Pero después alguien me comentó que eso como que hace que uno se tape de estos comentarios que no tienen ningún sentido. Sí. Y eso ahuyenta a personas que pueden estar interesados en decir algo con sentido. Entonces que la verdad es... Así que ahora sí, ahora yo cuando hay un insulto, bloqueo, pero inmediatamente. Y de ese modo uno trata de conformarse, bueno, ya que estos son círculos, bueno, que sea un círculo por lo menos que respete la urbanidad misma. A mí una de las cosas que me llama la atención en Twitter, pero bueno, claro, supongo que tiene que ver con que muchas de esas cuentas son falsas, es el tipo de libertades que las personas que participan ahí se sienten autorizados para tomarse en la comunicación con el otro. Claro. ¿no? Claro, lo que siempre llaman el entitlement. Entitlement. Sí, sí, exacto. como- De hecho, es muy bonito eso porque el concepto de entitlement, que en epistemología y en filosofía moral se usa mucho como concepto,
yo no encuentro que tenga una buena traducción en castellano formal, pero sí tiene una preciosa traducción al castellano informal, que es la de subirse al pony. De sentirse con derecho o con la superioridad moral para involucrarse en algo sin necesariamente tener o las competencias o no sé, el derecho. El derecho, sí, o sea, a veces como lo que siempre hablamos, como hablar de tú a tú con una persona y no sé, cuando a veces tienes estudios, por ejemplo en educación, el tema de la educación directamente, ya cuando dicen, no sé, ¿cómo le decimos a los niños de excelencia que no sé, que no pueden entrar a sus colegios? Como... No, pero yo me refiero yo distinguiría dos cosas. Una es la del que se siente autorizado para opinar sobre algo sobre el cual evidentemente no es un especialista, sobre todo cuando está hablando con un especialista. Y eso a mí no me llama tanto la atención, porque después de todo Twitter es una comunicación de no especialistas. Claro. ¿No? Claro. Entonces, el especialista que que se pone a opinar ahí, bueno, está tratando de comunicarse con no especialistas. Y eso, Claro, o sea, es parte de la regla del juego. no, yo me refiero a la disposición a entrar, no sé, insultando o de hecho, a mí, bueno, no lo voy a decir porque lo van a empezar a hacer más, así que no voy a decir las cosas que me molestan, porque si las digo, Sí, es como una maldición, en verdad. Oye, mientras estamos empezando, tú, Remis, tenías una pregunta muy buena para dar el puntapié ya más inicial a... Sí, o sea, yo de hecho asumo que es una pregunta súper capciosa y súper mala leche incluso de hacerla de entrada, pero... Como tirar a los leones igual. Claro, la pregunta es, si hubiese que hacer una lista de cuáles son los problemas concretos que tiene nuestra política chilena, ¿cuál cree usted que serían los 3 más graves? esa es una pregunta... Bueno, con esa pregunta no puede llegar a cualquier parte. Quiero decir, porque algunos de los problemas que la política chilena sufre son locales chilenos, o sea, tienen explicaciones propias del proceso político chileno, otras son manifestación del hecho de que Chile está en el mundo, está en Latinoamérica y está en el mundo, y entonces uno podría hablar de los problemas que afectan al mundo en esta época, en esta fase neoliberal del capitalismo, que yo creo que es un problema central para la política y que se ha manifestado en varias cosas. Así que déjame decirte, bueno, de las dos, de lo local y lo no y lo local. global. No. Localmente, una de las cosas que yo creo que afecta, que es lo que yo diría que es el problema más grave de la política, es que nosotros nos hemos acostumbrado, o nos habíamos acostumbrado, yo creo que ahora estamos como que no nos gusta, pero nos habíamos acostumbrado a una política neutralizada. Una política neutralizada es una política que no puede tomar ninguna decisión transformadora, bajo ninguna circunstancia. Yeah. Esto, en su origen, tiene una explicación, ¿no? O sea, que yo diría, esto es la Constitución de 1980, que Claro. pretendía que la política democrática no pudiera tocar el modelo neoliberal, y entonces diseñaron una política democrática, o una política que pareciera democrática, pero que no tuviera ninguna capacidad transformadora, porque los cerrojos constitucionales, en fin, si ustedes quieren después podemos hablar de eso, pero yo creo que hoy día, 30 años después del fin de la dictadura, la cuestión se hizo mucho más grave, porque de tanto vivir bajo una institucionalidad neutralizadora, yo creo que floreció una cultura política neutralizada. Y ese es nuestro problema. Hoy día nosotros vivimos en una cultura política neutralizada. Y una cultura política neutralizada es una cultura política que simplemente está incapacitada para tomar decisiones transformadoras. Entonces, cuando intenta hacerlo, y cada uno podrá tener los juicios que quiera sobre la magnitud en que se intentó, etcétera, pero cuando se intenta, por ejemplo, transformar la educación de una mercancía en un derecho social, bueno, yo creo que se avanzó, me estoy refiriendo a la reforma educacional de Bachelet, pero salió como chanfle, ¿no? O sea, como que no se puede hacer, como que hubo que crear esta gratuidad extraña que parece que no es gratuidad, porque mantiene la idea de precio, etcétera, porque la posibilidad de una decisión política genuinamente transformadora está excluida. Sí. Y eso, creo yo, lo que crea, la consecuencia de eso, es que como yo sigo creyendo que desde la sociedad han surgido demandas de transformación, entonces esto lo que produce es un divorcio cada vez más radical. De hecho, yo creo que nunca había existido a esta profundidad entre la política institucional, por así decirlo, y la sociedad. O sea, yo creo que hoy día la sociedad, cuando escucha hablar a lo que ella llama los políticos, lo que escucha es bla, 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 bla. Da lo mismo lo que digan porque no se la creen, porque van a decir lo que les convenga, porque están puro tratando de ganar algún puntito por aquí o por allá, pero capacidad de la política de interpretar a la sociedad,
yo creo que hoy día es cercana a cero. Y eso es muy grave, porque eso, por cierto, lo que hace es que la política tenga menos poder, porque el poder de la política, sobre todo una política de izquierda, viene de la sociedad, Claro. no viene del capital, ese es otro poder, ¿no? Y es ese vínculo entre la política de la derecha y el capital, ese está tan sano como siempre ha estado. Sí. ¿No? Pero al frente lo que hay es una política que tiene cortada su relación con su fuente de poder y entonces se hace más débil, y esto es un círculo vicioso, porque entonces se hace más incapaz de impugnar esta lógica neutralizada, y eso es lo que yo creo que estamos mirando desde el punto de vista del ciudadano, una política que porque está neutralizada, está cada vez más desvinculada de las demandas ciudadanas, y eso genera más deslegitimación, y eso genera más impotencia, y eso más neutralización, más desencanto, exacto. etcétera. Y lo que es particularmente problemático también cuando los modelos están en crisis y cuando las instituciones también están en crisis y no están funcionando como deberían. Y cuando es necesario tomar estas decisiones transformadoras, como ahora, como los modelos educacionales y como un montón O sea, de otras uno cosas. mire 30 años para atrás y pregúntese qué ejemplos tenemos de que la política haya sido capaz de identificar un problema que requería, para ser enfrentado, una decisión genuinamente transformadora, no lo que se llamaba un perfeccionamiento, sino una transformación, y habiéndolo identificado haya sido capaz de hacerla con eficacia. De generar un cambio de paradigma. Sí, así, total. en algo. Y yo diría que, yo pondría un ejemplo nomás. Yo creo que hay un caso, que es la reforma procesal penal. Ahí se cambió algo gordo. Ya. Pero ¿en qué otra esfera ha pasado eso? Y no han sido cualquiera 30 años en la historia del desarrollo chileno, ¿no? Han sido los 30 años en que Chile ha cambiado de modo más radical. Esto nos dicen los propios defensores del modelo, ¿no? En que en fin, ha sido una época de cambios fundamentales, pero con una política incapaz para transformar. Yo diría, ese es el problema. Tú me preguntaste por 3, pero yo creo que con ese ya... Con ese ya, sí, claro. Que con eso cerramos el capítulo ya porque... Bueno, muchas gracias por escuchar. O sea, a ver, yo soy lo suficientemente viejo para acordarme, no creo que tú te acuerdes, no sé si tú te acordarás de un concepto que se hablaba, me acuerdo en aquellos años cuando yo era niño, en la revista Topase, cuando se hablaba de las leyes de Marre, precisamente. Que fueron un conjunto de leyes que se tiraron hacia el final de la dictadura para, en cierto modo, entorpecer la posibilidad de... Bueno, el llevar a cabo mejor reformas, ejemplo es la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que apareció publicada en el Diario Oficial el 10 de marzo de 1990, el día anterior al fin de la dictadura. Esa es su fecha. Y si al día siguiente hubiera querido ser promulgada o modificada, entonces había que ir a pedir a la derecha los votos de los senadores designados, había que juntar 4/7 de los votos, habría que obtener... ¿4/7? Sí, porque es Ley Orgánica Constitucional. Habría que haber obtenido consentimiento del Tribunal Constitucional, o sea, era imposible. Y esa ley se dictó, o sea, la cantidad de leyes que se dictaron después del 5 de octubre de 1988, en ese añito que se dio la dictadura, ese año largo, ¿no? De octubre a marzo, siguiendo a Hobsbawm, uno podría decirlo, el año largo. Prácticamente todo el Chile que viene después está regulado por esas leyes que se dictaron en esa época. Wow, sí. Y todo eso se olvidó, sí, eso es lo más increíble. Buscando otra característica que sea particular chilena, yo creo que la concertación tuvo en su origen algo que no lo quiero decir de forma peyorativa necesariamente, porque uno puede también, yendo a la época, viendo la presión que había de movimientos sociales, del extranjero, porque se acabara la dictadura, digamos, de forma efectiva y no fuera únicamente una cuestión estética, diría, una cuestión de adorno. El gran concepto que cruzó los 90 y que yo, siendo un guarenáceo de las periferias, lo escuchaba y me quedó muy grabado, yo creo, como toda la gente de mi edad, ustedes dos probablemente, la gobernabilidad. La gobernabilidad, sí. Y que la gran meta sobre todo los dos primeros gobiernos de Elwin y Frey, y en parte yo creo que hasta Lago Bachelet también heredan ese peso de esa meta, que la gobernabilidad como fin en sí mismo. O sea, lo que hay que asegurar, y eso, y como citando capítulos anteriores, qué es lo que está no dicho en esa, y qué era lo que... Lo que está entre líneas. Claro, ahí, y era lo que yo escuchaba en mi casa, o sea, en Quinta Normal, era la no gobernabilidad es otro golpe de Estado. El fantasma y había un boinazo, están los Pinochet, o sea, Pinochet en Londres es detenido recién en el 98, hasta que no muere el 2006 seguía teniendo influencia. Entonces, también está esta idea, y que incluso no siempre de la derecha, sino incluso gente más lola, a veces dice, ya, pero si pasó hace tanto tiempo. Pero uno dice, claro, 30 años de que formalmente Pinochet pasa a la banda presidencial, o bueno, menos, 29, pero está por ahí. Pero si uno empieza a hacer este largo
como este bonus track que tuvo la dictadura con esa sombra en la gobernabilidad. Dice, o sea, recién hasta que Pinochet muere, recién se empieza a atenuar ese temor de que, parece que ahora un presidente que no fuera de derecha, ahora me puedo ir tranquilo a mi casa en el trayecto sin miedo, no sé, a que me pase algo. Esa como impresión de lo que la comunicación política nos demostraba. ¿Qué tanto de esto que digo se vivió la concertación? ¿Es un tema que se discute, que se discutió? No, yo creo que, por cierto, un problema era una cuestión real, yo creo. Este temor a la regresión autoritaria era una cuestión que era de todos los días, o sea, estaba siempre presente. Y de hecho todavía está presente en el sentido de que es la respuesta estándar que quienes defienden, o sea, quienes participaron de eso, dan a quienes critican, ¿no? Lo pasa claro, criticar es muy fácil ex post, cuando ya todo está... Claro. Y bueno, yo diría, uno siempre critica ex post. Claro. Es bien difícil criticar ex ante. A menos No, que esté consumiendo algún tipo de... Que sería ilícito, por cierto. No, pero yo lo que creo de eso es que, por cierto, yo no creo que uno pueda hacerle a la concertación una crítica consistente en que no fueron capaces de transformar algo que yo creo que en las circunstancias era bien difícil transformar. Y era bien difícil por muchas razones. Primero, por amarres constitucionales, evidentemente. Sí. Segundo, porque se acababa de derrumbar el muro de Berlín. O sea, si hubo un momento en que la izquierda estuvo especialmente desorientada, bueno, aparte del actual, fue ese, ¿no? O sea, no es casualidad que los partidos de izquierda que de alguna manera sirven como comparación hayan todos virado, más o menos en esa época, hacia formas de lo que yo llamaría neoliberalismo con rostro humano. Esto de la tercera vía es de esa época. Sí. Y eso lo que yo no lo interpretaría como, llegaron los neoliberales, se vistieron de socialistas y nos traicionaron. No, es que es parte de la desorientación de la época. Al mismo tiempo, Chile estaba creciendo al 7 u 8%, o sea, era un desempeño económico extraordinario que estaba teniendo consecuencias, por lo menos algunas beneficiosas, la tan ventada, pero no poco importante, reducción de la pobreza, etc. Entonces, en ese contexto, esperar una acción transformadora muy distinta de la que hubo, yo creo que es descontextualizado. Además, le ponemos el temor a la regresión autoritaria, etc. Entonces, yo no creo que haya mucho, o sea, creo que ahí la crítica no puede ser, ustedes no tuvieron suficiente poder y suficiente visión política para hacer algo que en las circunstancias era poco probable que ocurriera. Lo que sí yo creo que uno puede decir es que en algún momento eso que en las circunstancias era lo que había que hacer, pasó a ser lo que nosotros, dicho por ellos, lo que nosotros idealmente siempre quisimos hacer. Y claro, si hacer, digamos, dar rostro humano al neoliberalismo es lo que la izquierda siempre ha querido hacer, bueno, entonces eso ya no es la izquierda. Una cosa es que eso sea lo que en las circunstancias es lo que se puede hacer, y hacerlo bien en ese contexto, y otra cosa es decir, eso que pudimos hacer era lo que realmente nosotros queríamos hacer. Ese es el momento en que se produce, creo yo, una transformación ideológica. Y yo creo que eso se produjo en muchos de ellos en algún momento, claro. ¿Cuál es el momento? No lo fijaría con claridad, pero yo creo que claramente pasó eso. Y yo creo, como por lo que decía antes, que eso corresponde a este proceso en el cual pasamos de tener una institucionalidad neutralizadora a tener una cultura política neutralizada. O sea, que la neutralización pasó de las reglas a la cultura. A la cultura. Se hizo propia, ¿no? Fue apropiada por la cultura política de la transición. Entonces ya no es que esta cultura política está neutralizada desde afuera por reglas, es que ella misma se sabe neutralizada. Sí. ¿Tú lo asocias también esto como a la falta de participación política de ciertas cortes etarias, por ejemplo? Por ejemplo, la mía, que tiene 28 años, que votan poco. Bueno, ahora están volviendo como a participar, pero bueno, en verdad, nuestra época es la época en que por televisión nos decían que los lolos no estaban ni ahí. Y era el discurso oficial. Sí, que eso fue justito antes del 2011. Y que por no estar ni ahí existía, no sé, el heavy metal, el fútbol, la garra, o incluso la garra brava. El Chino Ríos era como el representante de esa generación. Incluso antes que el 2011, el 2006 también, porque con el tema de la Revolución Pingüina fue como el primer gran sacudón de un movimiento aparentemente que emerge desde abajo. O sea, completamente autoorganizado o autopoyético, como diría.
Y eso, claro, o sea, cada cierto tiempo se da esta organización y las demandas sociales están, o sea, bueno, estos últimos años también han estado súper fuertes. Pero la pregunta ahí, y que es otra pregunta que es un tema que hemos hablado varias veces acá, que a propósito de, ya haciendo un diagnóstico no de la política en general, sino que de la izquierda como colectivo, así onda más en abstracto, es la impresión que nosotros siempre hemos tenido de que a la izquierda nos cuesta en el sentido que nosotros nos identificamos con, nos cuesta más organizarnos y nos cuesta más, por ejemplo, tener figuras emblemáticas o de autoridad, en el sentido de que tendemos a ser muy, no sé si autocríticos, pero tendemos a criticarnos mucho entre nosotros y tendemos a disgregarnos mucho entre nosotros. A fragmentarse A en vez de votar en así. bloque como la derecha que va todo. Exacto. O sea, de hecho, para ciertas elecciones municipales, un par de años atrás, hacíamos un análisis de que habían casos de corrupción tanto en figuras de la izquierda como de la derecha. Y sin embargo, la izquierda fue la que se vio perjudicada en esa votación y la derecha fue como que arrasó en las municipales de ese año. Entonces, Es que, ¿sabes tú lo que yo creo? Yo sé que esto no suena bien hoy día, porque uno tiene que como adoptar una postura así como de neutralidad y de ecuánime, pero yo creo que hay un sentido importante en que la política es de izquierda, en que la izquierda y la política son lo mismo. Y que ese el mismo sentido en que uno, o sea, el sentido en que uno está acostumbrado, uno sabe que la posición por defecto de la derecha es negar la relevancia de la política, ¿no? Claro. Despolitizar. exacto. Entonces, cuando yo creo que cuando la izquierda entra en crisis, o es la política la que entra en crisis, o al revés, cuando la política entra en crisis, la que lo sufre especialmente es la izquierda. Siempre. Sí. ¿No? Entonces, cuando la izquierda entra en crisis la política, yo creo que eso ilustra muy bien, o sea, es ilustrado muy bien por la crisis que produjo el colapso, el hecho de que el comunismo, la Unión Soviética, etcétera, que ya no tenía muchos partidarios explícitos ya a esa altura, pero el golpe que significó que se derrumbara desde dentro, no que fuera vencida, claro, ¿no? sí. Sino que se derrumbara desde dentro y que lo que apareciera que detrás de todo ese edificio no había en realidad nada y que 70 años de ese experimento no dejaron ninguna aprendizaje positivo. Ahí yo creo que la izquierda entra en crisis y entra en crisis la política. Lo que estamos viendo hoy día, creo yo, uno podría decirlo al revés, aunque a lo mejor es lo mismo, pero hoy día la política está en crisis. Yo creo que hoy día la política representativa, la política democrática, hoy día está en crisis, por razones que podemos conversar un rato más, si quieren. Y eso hace que la izquierda esté en crisis, ¿no? Entonces, el problema de la izquierda es que yo creo es el mismo problema de la política. No ve cómo puede tener un discurso que tome, interprete y ponga en acción esas fuerzas transformadoras que en la sociedad están, que salen a Las la calle demandas a la primera posibilidad, salen por la FP, salen por la educación, salen por las mujeres, salen por Hidroaicén, salen por... Es decir, no es que no haya demandas transformadoras ni disposición a movilizarse en la sociedad. Lo que no hay es capacidad de articular, de transformar ese poder social en poder político. Porque eso es lo que debería ser una izquierda política, ¿no? Tener cómo interpretar esas demandas que están en la sociedad y transformarlas en un programa o en un proyecto transformador que logre, que reciba su fuerza del hecho de que sea reconocido como esa interpretación. Claro. Sí. Pero yo creo que hoy día la sociedad, cuando escucha hablar, imagínate a alguien del Partido Socialista, por ejemplo, o del PPD, o del Frente Amplio, creo yo hoy día, le escucha hablar de un proyecto transformador, yo creo que entienden que ese proyecto es bla bla de los políticos, que no es interpretación de lo que nosotros realmente es intento de aprovechamiento, cualquier cosa menos articulación de las demandas sociales. Y entonces la política a la cual estamos acostumbrados es una política la política de la izquierda es una política que no tiene poder. Porque el único poder que puede tener esa política de izquierda es el que viene de su contacto con la sociedad. Entonces, una política sin poder es una política, por así decirlo, de muñeca parlamentaria. Claro, negociando aquí y allá podemos conseguir... muñequeo, no de muñecas. No, de muñeca en el sentido que lo decía Allende, ¿no? Que era famoso porque le gustaba, se sabía muñequero, ¿no? Entonces, claro, por aquí, por allá podemos obtener aquí un poquito por acá, un poquito por allá, pero claro, cuando uno está pensando en un proyecto transformador, la muñeca parlamentaria, muñeca en el sentido de muñequeo, Sí. no había pensado que en esta época puede ser una metáfora que no es la mejor. La habilidad negociadora parlamentaria, removamos la metáfora, no es la manera. El 2011, en plena época de movilización estudiantil,
ya no me acuerdo si fue Libertad y Desarrollo o el CEP, pero por ahí, digamos, de esos ecosistemas, emergió una crítica que decía, no, esto no es un movimiento social, estos son consumidores descontentos pidiendo un mejor servicio. Claro. Y yo creo que eso se equivocó profundamente con los estudiantes, porque justamente de las gracias de por qué fue tan relevante ese movimiento es que, y yo recuerdo porque era estudiante, estaba en la asamblea donde se hablaba esto, se decía, esto no es por nosotros no vamos a tener gratuidad, sino que vamos a vivir en una sociedad que por tener gratuidad nos parece que es más justa, entre otras cosas. Entonces yo creo que ahí no aplicaba. Pero sí creo que esa crítica aplica para estos otros movimientos, como para la AFP, por ejemplo. Y porque, claro, yo a mí me emocioné cuando vi 1 millón de personas marchando en Chile por la AFP, pero 2 meses después sale el proyecto que quería hacer Bachelet, aparece una encuesta, tampoco me acuerdo. Pero, No, sé, pero es que tú no tienes que darle esa autoridad a la encuesta. Claro. Pero algo, no digo que sea la guía, pero algo. Y algo decía esa encuesta de que, claro, o sea, había un descontento con el sistema, pero al mismo tiempo había un rechazo muy grande a una política transformadora. Pero es que yo creo que lo que los individuos que actúan políticamente o los individuos que participan en un movimiento, la respuesta que ellos darían a ¿por qué te movilizas? No tiene por qué ser, no tiene ninguna autoridad respecto del sentido político de ese movimiento. ¿No? O sea, a lo mejor los individuos que están movilizándose dirían yo me estoy movilizando porque no quiero, porque por razones individualistas, porque etcétera. Pero eso no quiere decir que el movimiento sea un movimiento que tenga esas características. La naturaleza política del movimiento es una cuestión de atribución de sentido que opera en público, ¿no? Es decir, este es un punto de Hannah Arendt, ya que ustedes la mencionaban, ¿no? El significado político no es privado, no es el significado político que cada gente le da a las cosas. El significado político se adquiere en público y entonces, como todas las cuestiones políticas, es una cuestión de controversia política, por cierto, ¿no? Es decir, la UDI dirá, los que salieron a las calles el 2011 son consumidores que lo que quieren es el mejor servicio. Y uno esperaría que la izquierda dijera, no, lo que salió a las calles, en realidad no son los estudiantes están ahí representando al pueblo de Chile. El pueblo de Chile salió a las calles demandando un derecho social, etc. Yo creo que uno no puede pensar que esas dos interpretaciones alternativas pretenden ser descripciones verdaderas, en el sentido de que si uno mirara con una lupa suficientemente sofisticada lo que estaba pasando en la calle, diría, tiene razón la UDI, o tiene razón la izquierda. No, es una cuestión de discusión política. Y entonces dice mucho más, creo yo, de la época el que el movimiento No Más AFP parezca ser un movimiento pro-sistema o dentro del sistema y el movimiento del 2011 un movimiento que lo impugnó. Eso dice mucho más del contexto político en el cual fue interpretado, creo yo, que de lo que uno podría decir genuinamente estaba pasando ahí, porque lo que genuinamente estaba pasando no es lo decisivo es cuál es la interpretación política. Bueno, ahí aplicando filosofía y ontología, claro, podría decir, se produce una novedad categorial en un distinto nivel de complejidad. A propósito, cuando tuvimos otros capítulos de filosofía de la mente, cuando hablábamos, ¿cierto? Que estos capítulos tienen links ahora. Sí, sí. Y ahí va a salir apareciendo. ¿Cierto? Y que, por decirle una frase cliché, que el todo es más que la suma de las partes. Y claro, y ahí en esta visión de la derecha subyace implícita una visión de naturaleza humana. Exacto. Que es que no hay un todo, sino simplemente una suma de partes. Exacto, suma de partes. Y la famosa cita de Margaret Thatcher diciendo que there's no society, there's only individuals with their families. Que no hay sociedad, no hay tal cosa como una sociedad. No existe la sociedad, solo existen individuos y sus familias. Un momento, fue solo individuos, 3 puntitos, y sus familias. Porque bueno, ahí ya... Pero me gustaría mencionar otra cosa que tú decías que yo creo que es extraordinariamente importante, porque yo creo que hoy día, como yo les decía antes, hay un problema con la política democrática. Y el problema con la política democrática es un problema con la idea de representación política. Sí. Y yo creo que ahí yo tengo una posición bien, distinta de la que muchos amigos míos tienen. Porque el problema con la representación política hoy día es visto como si la representación política fuera un problema. Y que en principio podríamos prescindir de la representación política, ¿no? Y tener una política no representativa, sino de participación directa. Y yo creo que eso es completamente, ¿cómo lo digo? De no sonar demasiado
equivocado, digámoslo así, completamente equivocado. Yo creo que la representación es de la esencia de la acción política. Y un ejemplo es precisamente el que tú mencionabas, porque ¿qué es lo que decía el 2011 el Mercurio? Lo que tú decías, cuando marchaban los estudiantes en la calle. ¿Qué decía el Mercurio? El Mercurio decía, esos que marchan no están representando a nadie, son ellos mismos. O sea, los estudiantes marchan por los estudiantes. No hay representación aquí, ¿no? Cada uno está marchando porque, bueno, todo el mundo quiere una tajada más grande para sí mismo. Claro. Chocolate O sea, por la noticia, como decía un amigo argentino. Claro. ¿No? Entonces, precisamente, pero al decir, esos que marchan no están representando a nadie, están marchando por ellos mismos, lo que el Mercurio estaba haciendo era, o quien sea, era negar el contenido político del movimiento. Este no es un movimiento político, esta es una demanda gremial. ¿Qué es lo que decía? No digo que lo hayan dicho con estas palabras, ¿no? Pero ¿cuál era la posición en la cual se entendía ese movimiento? No. No estoy diciendo que lo dijeran con estas palabras, estas son las palabras que yo usaría. Cuando nosotros marchamos, no es que nosotros estemos marchando. Lo que está marchando es el pueblo de Chile. Porque nosotros representamos al pueblo de Chile. Nuestro movimiento actúa como agente del pueblo de Chile. Y precisamente porque representamos al pueblo de Chile, nuestro movimiento no es un movimiento gremial, es un movimiento político. Y nuestra demanda es una demanda política. Nótese, yo creo que ahí es lo que eso muestra, es que la idea de representación, mi acción no es mi acción es nuestra acción. Yo diría, es lo que permite, lo que implica el paso de la acción individual o individual de una persona o grupo, en el sentido de un gremio, etcétera, a la acción política. Y entonces la idea de que es posible una política no representativa, yo creo que es ininteligible. Si no es representativa, no es Como es política. autocontradictoria. Vamos a tener individuos actuando. Sí. Pero eso no es acción política. Entonces, claro, ¿eso qué quiere decir? Que al decir que hoy día, porque yo, a pesar de lo que yo acabo de decir, yo creo que hoy día la idea de representación está en crisis. Pero cuando se pone en crisis la idea de representación, se pone en crisis la idea misma de la política. ¿No? De la posibilidad de acción política. Y ese es lo que yo creo que es nuestra situación actual. Bueno, eso es global también. Sí, Uno bueno, puede extender, exactamente, porque si tú lo miras, ¿qué es lo que significa Bolsonaro? ¿Qué es lo que significa Trump? Significa precisamente, mire, ya no hay representación política. Entonces, déjeme a mí. Entonces, pero ya que no hay representación política, mire, hagámoslo de otra manera. Usted míreme a los ojos y confíe en mí. Porque yo soy transparente. Usted podrá pensar que mis ideas no son las mejores. No, esto de que la democracia, el problema de la dictadura es que torturó muy poca gente, o que usted es demasiado fea para que yo la viole, como decía Bolsonaro. Estoy citando, no son mías estas, por supuesto. Claro. ¿No? Pero precisamente porque yo estoy dispuesto a decir estas barbaridades, ¿qué le muestra eso a usted? Que yo soy Una transparente. persona honesta. Eso, que No yo, soy lo que políticamente yo correcto. digo, yo lo pienso. Entonces confíe en mí. No en mis posiciones políticas, confíe en mí. la reivindicación hasta el hartazgo del sentido común. Exacto, bueno, no hay nada que sea José más. Antonio y su sentido O- común. o- todos los- y Pues la- también mi idea la de la ministra- incorrección política. Pero no Ese hay es el nada, incorrecto político. no hay Digo las nada cosas que como sea, son. no hay nada que sea más cercano a el buen viejo sentido marxista de la expresión ideología como falsa conciencia que el sentido común. O sea, el sentido común es pura ideología en ese sentido, ¿no? Sí. Es, tomemos las cosas como se nos aparecen en la superficie. No nos preguntemos si más allá de lo que es evidente hay algo que podamos tratar de entender O mejorar o o cambiar. que las cosas se nos presenten de un modo distinto a como esas cosas genuinamente son. Es decir, quedémonos en el nivel de la falsa conciencia. De la superficie. Exactamente. Bueno, con esto yo creo que cortamos el primer bloque de Sin Sentido Común, pero Después de nuestra pausa no comercial, porque Claro. todavía no tenemos pero todavía auspiciadores. no tenemos comerciales. así que- Pausa sin fines de lucro. Pausa sin fines de lucro. Y sin lucro, sin nada. Sí. Pausa de ir al baño nomás. Ya El volvemos cafecito, el y cigarro. seguimos conversando más cosas interesantes y muchos más problemas en Sin Sentido Común. Espérenos, volvemos. ya volvemos. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter e Instagram en el @sinsentidoc. También puedes encontrarnos en Facebook en la página Sin Sentido Común Podcast. Amigos, amigas y amigues, bienvenidos a este segundo bloque de Sin Sentido Común. Estamos con Fernando Batria conversando sobre política. ¿Qué más hemos hablado? Política no. Política no va De a política, La sí, está parte. bien, hay que hablar de política. sí. que hablar de Aunque política. digan que para no pelear con la gente hay que omitir la política, la Pero, religión, el bueno, fútbol. Eso le hace falta a las familias. Y poder hablar de política y como con tranquilidad y también Mira, pelear le hace y, falta a y- los y chilenos, pelear sí. y pelear y saber que pelear también está bien, ¿eh? acá hemos hablado de fútbol y de política, nos falta religión. ¿No?
Para terminar de hacer Tercera todo temporada. lo enemigo. Tercera temporada, viejo. Tercera temporada, un episodio sobre teología, no sé. ¿Ya? Bueno, hablando de la mala fama de la política y tomándonos de algo que tú decías ya antes, de esta idea de que la política es como un discurso vacío, como un bla, 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 me llama a mí mucho la atención, como siempre, bueno, en el discurso en torno a la educación y sobre todo, no sé, el tema de admisión justa, ese tipo de cosas, siempre la ministra tiende a decir como Admisión o justa. las propuestas de los profesores son pura política. Y es como un... ¿cómo se llama? Claro, peyorativo, es peyorativo. Un dispositivo conversacional como para minar desde abajo todos los discursos. Y es como... Claro, para la derecha la política es una mala palabra. Es Por que- porque la política es de izquierda. Todas esas cosas, politiquería. Así se llama, politiquería. Politiquería. Me da mucha risa igual un meme ahora a propósito del VAR con la ¿Ya? Copa América. Es como ni izquierda ni derecha. Así como rezar, el VAR, derecha. Es de... sí. Porque, puta, siempre. ¿Y qué les parecen a ustedes? En verdad les quería abrir la pregunta, extiendo la palabra. Como este uso como conversacional de la palabra política como algo peyorativo, como algo feo, como algo indeseable. Ay, no sé, ¿qué quieres que te diga? Como- ¿Cómo? No sé qué decir, no, weón. Dime algo, po. No, es que, pucha, mira, de hecho, a mí me pasa, esta es una anécdota que... yo debería dejarte contar anécdotas personales porque la verdad son personales, etcétera. Pero el tema es que yo crecí en una casa con un papá de centro izquierda y con una mamá de derecha. Entonces era casi tema tabú porque era como... Era, claro, fuente de pelea. Entonces yo nunca escuché hablar de política en mi casa hasta como por ahí por el 90 y algo. Bien pasadito así onda de los 90. Mi papá era, no sé, pues de izquierda principalmente por el hecho de que él, como niño, se vio directamente beneficiado por la reforma agraria. Entonces para él, yo creo que en su corazón hay una foto del Frei viejo, así onda en cambio, para mi mamá, su experiencia primaria fue el regreso del orden después ¿cómo se llama? Del golpe de Estado. De que como que volvió la normalidad, volvió la tranquilidad. Entonces, y esos son desacuerdos que, de hecho, en nuestro primer capítulo, el tema que tratamos era el tema del desacuerdo profundo, de qué es lo que pasa con las discusiones que aparentemente es muy difícil o es imposible de resolver racionalmente, con argumentos, porque en este caso, las posiciones no están fundamentadas en argumentos discutidos, razonados, sino que están basadas en posiciones que incluso tienen un origen vivencial, emocional. Bueno, y que de hecho por eso son tan difíciles de también discutir, porque muchas veces discutir como posiciones políticas con otra persona, para que la otra persona cambie de opinión, es como desarmarle el modelo de vida con el que ha existido siempre. Claro, o sea, una discusión política pareciera ser que nunca es sobre ideas, sino que la gente cuando pelea en Twitter frente a frente, no es que se esté criticando una idea, sino que se está criticando a la persona. Es como, no es que estás equivocado, tú eres una mala persona porque crees en esto. Y no sé, por el meme este de que, que en realidad los pobres son flojos porque son improductivos, etcétera. O sea, yo soy un tipo, me viene con eso. Yo probablemente me vaya a las manos incluso, no sé. Afortunadamente no ha pasado de querer pegarle a alguien por sentirme insultado por ese tipo de ideas. Sin embargo, están en circulación. Entonces, ¿cómo ve usted el tema del desacuerdo político en términos de las trabas que tiene para resolverlo más allá de lo que es la argumentación en términos, no sé, jurídicos, legales, políticos? Eso. Yo creo que la idea sobre la cual se construye el principio democrático es precisamente la idea de discusión pública. Y entonces, claro, si creemos que la discusión pública es fútil, y yo creo que hoy día tenemos buena razón, el problema hoy día es ese, que Sí. hoy día creemos que la discusión pública es fútil. Entonces el principio democrático es falso. Pero yo creo que, y eso claro, la pregunta es cuáles son las condiciones para que pueda haber comunicación pública, porque hasta cierto punto yo creo que, por cierto, cuando yo discuto con alguien que cree que la selección escolar es una buena cosa y que entonces que los colegios, por supuesto que pueden seleccionar, etcétera, claro, si uno dice el test de que la discusión pueda ser exitosa es que esa conversación termine con uno de los dos diciendo, Tenías sí, razón. tenías razón, yo estaba equivocado toda mi vida. Toda mi forma de vida, la verdad, es que se basa en un error. Claro, si ese es el test, entonces evidentemente es imposible. Pero yo creo que uno no tiene que pensarlo así. Yo creo que uno siempre tiene que tener presente que cuando uno está discutiendo políticamente, normalmente, y esto es obvio cuando uno discute en un programa de la radio cooperativa o aquí, por ejemplo, aquí no estamos conversando nosotros, ¿no? El punto de que estemos aquí hablando es que estamos conversando con la audiencia, ¿no? Por supuesto. Entonces uno no y en ese contexto yo creo que la disposición
a ofrecer razones, a argumentar, es, por así decirlo, un acto político. Cuando yo digo que es un acto político, yo digo no es una disposición cuyo sentido esté dado por la aptitud de las razones que yo te ofrezco para convencerte durante la conversación. De modo que si no te convence al final, el ejercicio fue un fracaso. No, yo creo que es una afirmación de la posibilidad de la comunicación. Entonces, y esa afirmación nosotros la mantenemos, o creo yo que de lo que se trata es de mantenerla incluso contrafácticamente. Claro. En el sentido de, está bien, no logramos comunicarnos. ¿Ya? O sea, no siempre funciona, pero la idea es que debiera hacerlo. Si me permite ponerlo en términos que pueden ser reconocidos como, entre comillas, religiosos, yo diría, tenemos fe en la posibilidad de la comunicación. Exacto. Y porque tenemos fe en la posibilidad de la comunicación, lo hacemos una y otra vez. Porque es un mandato moral, en el fondo. Yo lo diría político, pero está bien cerca, en el sentido. Y entonces, claro, ahora, esto, claro, los contrafácticos tienen llega un momento en que los contrafácticos se hacen completamente fantasiosos y puros mitos, ¿no? Sí. Y yo creo que parte importante del lenguaje de la tradición democrática hoy día está siendo arrumbada en la esquina donde se arrumban los mitos, ¿no? Por ejemplo, para poner uno que es obvio, que yo lo noto cada vez que en algún momento, enseñándole a estudiantes de primer año de Derecho, uno llega al punto en que uno tiene que reflexionar sobre qué significa esta idea de que la ley es la voluntad del pueblo. Entonces los estudiantes, yo hago clase en unos auditorios, entonces se sientan así para arriba. ¿Verdad? Cuando yo les digo esto de que la ley es la voluntad del pueblo, me miran con cara de... No, este weón no se la cree. No es que se la crea. Él lo está diciendo porque, bueno, tiene que decirlo. Porque está en la materia, pero no se la cree. Entonces avanza y como que cambia la cara porque dicen, no, si parece que... Se la empieza a formar. ¿No? Entonces, claro, hay muchos sentidos en que es una falsedad obvia que la ley es la voluntad del pueblo. Cuando uno dice eso, no es que esté diciendo, mire, yo creo que no hay poderes fácticos, que la política no está financiada por las empresas, que los políticos... No es eso. No, pero... La pregunta es, ¿en qué sentido es importante entender que hay tal cosa como una voluntad general? Y que esa voluntad general tiene que ser identificada en condiciones, por supuesto, en las cuales es bien improbable que sea identificada. Está bien, y tiene todas las patologías que sabemos que existen, pero mantenerla como una expectativa, al menos contrafáctica, tiene un sentido, le da sentido a la política. Porque si no hay voluntad general, entonces la política es un conjunto de grupos individuales, grupos separados, cada uno de los cuales lucha por lo que quiere. Que es exactamente lo que antes hablábamos, es lo que la visión neoliberal, ¿no? En la visión neoliberal, o sea, no hay tal cosa como la política general. Simplemente como un mercado. Exacto. Si no hay tal cosa como interés general, como voluntad general, etcétera, si eso es una tontera, no una idea difícil de realizar o improbable de realizar y que entonces intentamos contrafácticamente acercarnos, etc. Si en vez de eso la empezamos a considerar como una tontera, como un mito, entonces nos hicimos neoliberales, aunque no lo sepamos. Entonces uno puede ser neoliberal como el burgués gentilhombre de Molière, como él hablaba en prosa, ¿no? Que él hablaba en prosa sin saberlo. Uno puede ser neoliberal sin saberlo. Y por eso los neoliberales siempre hacen un punto de que los políticos son autointeresados porque la política es la lucha de autointereses, porque en el fondo es un mercado. Claro, y la política sería un mercado de las ideas de la administración. Claro. El mercado de las ideas. Mercado la política sería de administradores. El administrador, claro. Decidir qué tajada va a qué grupo. Y eso, claro, por supuesto. Entonces, claro, los estudiantes que pueden marchar reciben una tajada más grande, pero mire que el colmo, porque los niños que están primero deberían estar primero en la fila, pero no pueden marchar, o los enfermos no pueden marchar, entonces reciben menos. Ese es el típico argumento del que quiere desacreditar la política, convertir a la política en pura gestión, y eso no es políticamente inocente, ¿no? Eso es, o sea, yo diría eso es neoliberalismo. Sí. Claro. Respecto a esta idea del diálogo y qué sentido tiene, dado que no vamos a convencer al prójimo, siguiendo con conceptos cargados religiosamente, a mí Pero fíjate que sean cargados religiosamente quiere decir que son conceptos cargados de esperanza, de que yo puedo hacer al otro prójimo. Lo puedo hacer, y prójimo quiere decir próximo, ¿no? Yo lo puedo hacer próximo. Bueno, con todo respeto por mis queridos invitantes, esa es la razón por la cual es tan difícil hablar de esos temas, porque es un lenguaje que está también secuestrado por toda una imagenología que lo priva completamente de sentido y lo convierte en un conjunto de creencias sobre entidades fantásticas.
Lo que estás abriendo ahora tú, el tema de que la discusión siempre es como convenciendo al otro. Me acordé de nuestro invitado, el Huracán, po. Cuando hablamos de que, claro, que no necesariamente hay que pensar en las discusiones cuando uno las está teniendo como un vencer al otro, no es como un partido de fútbol, que al final del día hay un vencedor y un perdedor. Sí. Creo que para allá iba yo, ¿no? No, iba algo mucho más miserable incluso, pero que me permite mantener esta fe. A mí me gusta pelear, así paréntesis, con ciertos cientificistas, y yo les porfío que cuando, por ejemplo, salen los postmodernos y dicen, la ciencia es una fe, tienen fe en la ciencia. Es solo un discurso. Acaba diciendo, pero eso es una aberración, ¿cómo? Yo no tengo fe en la ciencia porque la ciencia es verdad. Entonces me gusta así por joder, nomás esto que... Está bien dicho tener fe en la ciencia, porque la raíz de fe es fides y es confianza. Entonces yo en la ciencia confío. Lo que pasa es que las razones por las que confío, claro, me parecen más sustentables que confiar en un cura, por ejemplo. Pero el proceso, la disposición mental de la confianza no es muy distinta. Entonces, lo que yo pongo mi confianza, en este caso la discusión, no es tanto en convencer, sino en que por lo menos poder aspirar a que ese otro, que ya asumo que no voy a convencer, acepte que la posición mía sí es razonable. Y creo que un problema a propósito de esta discusión, y sobre todo en internet, y tanto desde el troll miserable con perfil con número y bandera chilena, desde ahí hasta el presidente cuando pega alguna bravuconada, ¿claro? Subyace transversalmente esta planificación lingüística, diríamos, como a propósito de ese capítulo. Eso de que el lenguaje crea realidades. O sea, y yo creo que lo están creando, en el sentido de decir que la opinión del otro es una... ¿Cómo es esto de la voluntad general? O sea, es una estupidez, no tiene sentido. Y la caricatura, o sea, y esta idea de que, imagino que te debe pasar cuántas veces, socialista, todo gratis. Mediocridad, pues. Claro, pues eso quieren, porque nadie se esfuerce, pues. Regalar todo, pues eso quieren, con Venezuela, pues, como en Cuba, pues. Claro, ¿por qué los médicos cubanos se vienen a trabajar acá? Claro, porque acá ganan plata, pues. Allá no, pues. Allá ganan lo mismo que un panadero. Digo, por lo menos aspirar a que se dé cuenta de que no, lo que yo planteo mi posición es algo bastante más razonable que eso. Y cuando eso pasa, y me ha pasado, por suerte, contadas veces, con los dedos de la mano de una nutria, pero puede pasar. Con los dedos de la mano Capitán Garfield. Yo creo que se produce al menos esa constatación de que la política ya empieza a volver necesaria. Y no es únicamente un lujo, ni únicamente esta estrategia para que cada uno siga su tajada, sino que parece que sí tiene sentido discutir ciertas cosas, porque lo que el otro está diciendo, aunque yo no lo comparta, puede ser como esta cuestión liberal de que no estoy de acuerdo, pero... Defiendo mi vida, tu derecho a decirlo. Pero parece que tenéis derecho a decirlo. Yo diría dos cosas a ese respecto. Una es que una cosa que yo creo que es bien significativa es una actitud con la cual yo me he topado muchas veces. Que, por ejemplo, yo opino. Yo tengo opiniones, tengo muy muchas. Pero que la selección escolar es injusta. Y entonces la reacción que yo he escuchado muchas veces es, pero qué absolutista e intolerante eres. Porque si tú dices que crees que la selección escolar es injusta, tú estás diciéndole a todos los que creen que la selección escolar es justa, le estás diciendo que están equivocados. ¿Y quién eres tú para creerte dueño de la verdad? ¿No? ¿Quién es el verdadero fascista? Jaque mate. Ustedes son los fascistas, yo no. Pero ustedes con un anteojo, con eso, meme del anteojo que cae, claro. A mí siempre me ha sorprendido eso, porque es lo más imbécil que uno puede pensar, ¿no? O sea, si yo creo algo, cualquier cosa, que la Tierra es redonda, que Dios existe o no, yo no puedo creer eso y no creer al mismo tiempo que el que no crea lo mismo que yo está equivocado. O sea, ¿cómo puedo yo pensar que hoy día que estamos en invierno, sin pensar al mismo tiempo, es el mismo pensamiento, que el que dice que en Chile hoy día no estamos en invierno está equivocado? ¿Cómo puedo yo pensar que la selección es injusta? En principio, no contradicción, exactamente. Pero ser excluido. Pero es que ese es el punto, ¿no? Todo este discursillo de que si yo soy tolerante, yo no puedo pretender que lo que yo creo es correcto, es extraordinariamente grave, porque lo que hace es, no puede haber discusión, no puede haber comunicación. Lo que puede haber,
O sea, lo que yo tendría que decir en esta lógica es no que la selección escolar es injusta, es que a mí no me gusta la selección escolar. Claro, como si fuera una cosa de gusto. Exacto, porque si es un gusto, entonces mi decir, a mí no me gusta la selección escolar, es compatible con tu decir, a mí me gusta. Porque claro, las cosas, a mí me puede gustar algo que a ti no. Claro. Entonces ahí no hay contradicción, y como no hay contradicción, yo no estaría diciéndote a ti que tú estás equivocado. Pero lo que eso quiere decir entonces, que nuestro mundo no es común, ¿no? Claro. O sea, que no habitamos un mundo común donde podamos preguntarnos. Como decían los cuneros, son inconmensurables. Exactamente. Y la inconmensurabilidad, para decirlo técnicamente, gracias, pero, y la idea de inconmensurabilidad es el último refugio del poder fáctico. Porque, y esto es una crítica que yo la escucho habitualmente viniendo de la derecha. Porque en el fondo, si a favor o en contra de la selección escolar hay que dar razones de justicia que en principio nos vinculan a todos, entonces, bueno, ¿cuáles son esas razones para defender el modelo de mercado en educación? Una manera, cuando ya el que defiende el modelo de mercado, digamos, su última línea de defensa es: no me pidan razones para que yo justifique esto porque ese es simplemente mi gusto. O sea, la primera manera de impugnar el poder es exigir que el poder dé razones. No es la más eficaz, pero por ahí comienza todo, ¿no? Sí. Que dé razones. Y hay una manera de entender la idea de tolerancia, etcétera, que lo que consiste en es intolerante pedir o exigir o dar razones de corrección, sostener pretensiones de corrección, para decirlo más técnicamente. Claro, sí. La pretensión de corrección es intolerancia. El principio de no contradicción es totalitario. Yo lo encuentro, eso es increíble, porque sale tan fácilmente. Bueno, y curiosamente eso es algo que derechas contemporáneas globales y derechas extremas muchas veces supuestamente lo que le impugnan a las izquierdas. Entonces de que ustedes son progres, son posmo, creen en su identidad, están encerrados cada uno en su colectivo y hacen meme con que todo es construcción social. Y como dice el Arturo, o sea, si esto de que el lenguaje crea realidad, la construcción social, la derecha también lo tiene, le pone otro nombre. Sí. Y le llama marketing. El branding. Claro. Sí. No, y también a propósito del mismo tema del tema de la justicia, que es una pregunta de que uno podría decir, bueno, ¿qué concepto de justicia tiene esta gente cuando está proponiendo esto? Y me da la impresión de que el concepto de justicia que en el fondo tienen, yo aquí estoy tirando un boleo así como absolutamente irresponsable filosóficamente y epistémicamente, pero me da la impresión de que en el fondo para esta gente el tema es justo, la desigualdad es justa porque la desigualdad es natural. Que refleja un orden natural. Refleja un orden natural. Exacto. De que, y si uno mira la naturaleza ¿qué es? Competencia. Y es justo de una que lucha. Los mejores se queden con la tajada más grande y que los que queden en el camino quedan en el camino porque así se mejora la raza, el Estado, el mundo, etcétera. Y esa idea, ese no poder dar el salto... Pero fíjate, si esa es la idea, ¿sí? el sentido de la discusión es develarla. Porque esa es una idea que no admite ser expuesta en público, por así decirlo. Sí. Pero bueno, de hecho, nunca he escuchado a alguien de derecha decirlo de forma más o menos explícita. Quizás el más explícito es Kaiser, que es nuestro, que a todo esto, no sé, sabía que en algún momento... Nuestro amigo Axel. Axel Kaiser es la única persona que como adulto me ha hecho llorar de rabia. Te lo juro, en serio. Eso, hemos mencionado el palabro, no un palabra, una palabra. Que palabro es una palabra así, pero de... Claro, Jesús Mosterín, palabra está en la RAE, pero me gusta lo que decía Mosterín, gran filósofo fallecido hace un tiempo. ¿Cuánto? Jesús Mosterín. No, Monster Sí, Inc. dije Mosterín. Mosterín. No, con las nuevas generaciones quizás Sí, más... Mosterín. Y él decía, las palabras explican, los palabras confunden. Pero yo creo que reivindiquemos a neoliberalismo como palabra. Lo hemos nombrado y justamente neoliberales locales, como el sujeto mencionado por Remy, han buscado negarlo y decir que no, neoliberalismo no existe. Sí, ese también es una etiqueta que la izquierda a los zurdos nos ponen para ofendernos. Pero yo soy liberal, eso, libertad. No, libertad para no ser el cinturón de seguridad. Y eso es falso, porque si uno va a las fuentes de esta gente, especialmente la vertiente austriaca, Ludwig von Mises, por ejemplo, en el año 27 publica su libro Liberalismus, y no me acuerdo el nombre del capítulo, pero la edición en alemán en la página estaba en la 24, habla de un Neoliberalismus, y que dice que la diferencia respecto al liberalismo clásico es que justamente se celebra la desigualdad.
y que el liberalismo clásico, desde Adam Smith hasta Stuart Mill, tenían implícita esta idea de igualdad humana. No que ellos quisieran que fueran socialistas, bueno, Mill quizá podría hacerlo bajo un punto de vista. Sí. No igualdad material, igualdad de fáctica, como le podríamos llamar, pero sí que hay una especie de igualdad en dignidad, de que todos los seres humanos somos iguales en capacidades y en potenciales. Y Mises es uno de los primeros que se atreve a decir públicamente en el siglo XX al menos, y sin ser un nazi, porque tampoco es que él haya sido un nazi, pero que dice, no, nosotros no somos como estos liberales, nuestro liberalismo es nuevo, es neo. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de esta cuestión, y si es necesario mantener una desigualdad por los medios de las armas, habrá que hacerlo con tal de mantener la libertad de la propiedad, del capital. Entonces, esa distinción y esa superposición de libertad de los capitales, de la propiedad, a cualquier costo, incluyendo la desigualdad, y si la desigualdad se expresa, bueno, qué maravilla que se exprese, porque significa, nos demuestra lo mejores que somos, está explícita en esta fuente, y que se llama a sí mismo neoliberal. Entonces, a mí eso me indigna cuando veo a esta gente, más encima con presencia pública, mentir, diciendo que esto no existe, que es un invento, y que más encima apunta eso a lo que hemos hablado, o sea, este ocultamiento. O sea, no están diciendo lo que es su ideología, lo que tienen en su velador antes de acostarse, leen y dicen, ¡oh, qué maravilloso! Eso. Bueno, yo creo que ese es un súper buen punto, porque parte de la estrategia de defensa es decir, claro, el neoliberalismo no existe. Ahora, la explicación que yo daría, por la cual yo creo que es un concepto que tiene dignidad teórica, no es la misma, pero va en la misma dirección. Cuando uno habla de conceptos políticos, yo creo que uno siempre tiene que hacer la distinción de si está hablando de teorías o de tradiciones. Uno puede hablar de la teoría liberal, ¿no? El liberalismo como teoría, es decir, como un conjunto relacionado de ideas, o como una tradición política. Los conjuntos, las teorías se identifican por su contenido, ¿no? O sea, y hay familias de teorías, etcétera. Mi respuesta así en rápido sería, el liberalismo es una teoría que descansa en la idea de que lo político es instrumental para servir intereses individuales identificables con prescindencia de lo político. Por eso el paradigma, no la única, pero el paradigma de teoría liberal es una teoría contractualista. Hay individuos antes de lo político que viven en condiciones naturales, que tienen intereses, y esos intereses están en riesgo en la condición natural, y para servir esos intereses se crea la comunidad política, el Estado. Yo diría, esa es la estructura básica de todo liberalismo, desde Locke hasta Rawls. Pero como tradición política, el liberalismo es una cosa distinta. Como tradición política, el liberalismo es la afirmación de la libertad frente al rey, al antiguo régimen. Para identificar una tradición política, uno no mira las ideas. Para identificar una tradición política, uno se pregunta por quién es su enemigo, contra qué se alza. Y el liberalismo es evidente, el liberalismo se alza en contra de el antiguo régimen, el absolutismo, etc. Y en este caso, contra el Estado. Es que espérame, es que lo que pasa es que, ¿qué ocurrió? El liberalismo como tradición tuvo éxito en el sentido de que derrotó completamente a su enemigo. La monarquía se acabó, el antiguo régimen se acabó, fue totalmente barrido. Y el problema para una tradición política cuando es totalmente exitosa es que se queda sin enemigo. Y cuando se queda sin enemigo, se queda sin principio de identidad. Y cuando se queda sin principio de identidad, lo que pasa es que las teorías que se construyeron para darle contenido a estas oposiciones políticas, o sea, Locke o Hobbes, son todas maneras de darle contenido a estas teorías, quedan vacantes políticamente. Ya no hay ninguna oposición política a la cual estas teorías le den contenido. Entonces se guardan en los museos, cuyo nombre habitual es manuales de teoría política. ¿No? Entonces están en los manuales, y en los manuales uno puede leer sobre contractualismo y sobre Locke. Hasta que ocurre que aparece una nueva oposición para la cual se pueden usar las viejas teorías. Pero son nuevas oposiciones. Y entonces, ¿cuál es la oposición que surgió después del éxito del liberalismo? Le surgió no por la derecha, le surgió por la izquierda, porque lo que surgió fue el socialismo, ¿no? Con la irrupción política del proletariado a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Ese es el tema de la primera mitad, o por lo menos del cambio de siglo, de primera mitad del siglo XX. Y entonces yo diría, el neoliberalismo es la apropiación de la teoría liberal para darle contenido a una oposición política distinta. ¿No? La oposición política era la oposición entre
era la oposición al socialismo ya sea en su vertiente al comunismo, al estado de bienestar, etc. Y entonces la teoría liberal se usa como un instrumento en esa batalla contra el socialismo, contra la socialdemocracia, etc. Pero entonces uno bien puede preguntarse, ¿quién es el heredero actual del liberalismo del siglo XVII? O sea, ¿quién representa en las oposiciones que hoy día están políticamente vigentes la posición de que el que entonces se levantó en contra del absolutismo? Porque, claro, teóricamente hay continuidad entre el neoliberal de hoy y Locke, por ejemplo. Claro, es decir, es la misma teoría, es verdad. Pero que sea la misma teoría, que haya identidad en el nivel de la teoría, no quiere decir que haya identidad en el nivel de la tradición política. Exacto. Entonces, lo que yo diría, y por supuesto mis amigos o no amigos neoliberales no estarían de acuerdo con esto, con esta parte, lo que viene ahora. Yo supongo que hasta ahora no hay por qué no estar de acuerdo, digamos, supongo que eso lo pueden tomar como una explicación. Lo que yo diría es el equivalente, el que lleva, digamos, el liberalismo en su momento como tradición política fue el portaestandarte, y esto está también en el manifiesto comunista, por lo menos la burguesía, fue el portaestandarte de la emancipación humana, porque en la oposición con el antiguo régimen, por supuesto que la burguesía llevaba la causa de la libertad en la dirección de su desarrollo. ¿Y quién la lleva hoy día? Yo diría, hoy día la lleva el socialista. El socialismo, o la izquierda. Cualquier cosa que eso significa, eso es la parte que creo que no vamos a tener tiempo para hablar de eso. Pero entonces uno diría, el genuino liberal, el heredero de la tradición liberal en lo que tenía de emancipador, es la izquierda. Y entonces, ¿el neoliberal dónde queda? El neoliberal queda como el antiliberal, que usa la teoría liberal. Y la mejor demostración, si me permite una demostración rápida, de cómo es que el neoliberal es en ese sentido antineoliberal, lo da la Universidad de Finisterra. ¿Se acuerdan ustedes lo que ocurrió con la Universidad de Finisterra? La Universidad de Finisterra era una universidad que fue fundada por un grupo de lo más prosaico del neoliberalismo chileno. O sea, su rector era Pablo Barahona. O sea, no, es difícil más neoliberal, ¿no? Y entonces en algún momento necesitaron buscar socios estratégicos para desarrollar su proyecto educativo. ¿Y ustedes recuerdan dónde lo encontraron? Se aliaron con los legionarios de Cristo. Que, ahora, si uno lo piensa, los legionarios de Cristo son evidentemente los herederos del antiguo régimen. Es decir, son el paradigma de quienes eran los adversarios originales del liberalismo. Pero hoy día no son sus adversarios, hoy día son sus amigos. Entonces, ¿cómo es que los neoliberales se alían con los legionarios de Cristo en un proyecto educativo? ¿Cómo pueden tener unidad de propósito suficiente para compartir un proyecto educativo? Respuesta. Porque a nivel de la teoría, Pablo Barahona y el cura O'Reilly probablemente no estaban igual, en el nivel de su ontología, etc., ¿no? Uno hablaba de derechos naturales y contrato social o alguna cosa de ese tipo, y el otro hablaba de Santo Tomás. Obviamente, a ese nivel no hay continuidad. Pero a nivel de las tradiciones políticas, a nivel de los posicionamientos políticos, de tener adversarios o enemigos comunes, ahí estaban del mismo lado. Claro. Yo diría, esa es mi explicación de por qué neoliberalismo es una etiqueta con contenido. No es lo mismo neoliberal que liberal, y eso significa algo. Bueno, Mises ahí mismo, en ese mismo capítulo, después termina aplaudiendo y agradeciendo a Mussolini porque, si bien, cierto, no estaría de acuerdo con él en alguna de sus cosas, frenó al comunismo. Entonces eso es algo que hay que agradecérselo. Ahí tienes. Entonces, por eso es tan ridículo esto de, que lo comentamos en algún momento fuera del micrófono, el nacionalsocialismo es de izquierda, porque se llama social. Fíjate, nacional. De hecho, hay un video de alguna radio argentina de un tipo que dice, ¿tú eres nacionalista? Bueno, sí, creo en la nación. ¿Y tú eres socialista? Bueno, sí, también. O sea, eres nazi, porque eres nacional y socialista. ¿Cuántas las dos? Nacional Destruido con argumentos sin lógica. Digo, que mate. Como matrimonio viene de matriz, o sea, que es para engendrar un niño, o sea que entre hombre y mujer. Demostrado. Al Mercurio ahí. Claro. Bueno, hay un comentario de YouTube hace poco que nos preguntaba qué entendíamos por neoliberal. Yo creo que con el capítulo de hoy como que algo lo hemos cubierto. Algo se ha respondido. Pero fíjate, de nuevo, es la idea. No tiene sentido discutir sobre esto. Ustedes mencionaban a la otra cosa que quería decir. Sobre las palabras. Sobre las palabras. Hay un pasaje la voy a citar de nuevo, ya que ustedes la mencionaban por primera vez. Hay un pasaje de Hannah Arendt que es bien notable, que ella dice, la política supone que las palabras tienen significado. Sí. Y si las palabras tienen significado, entonces ellas se pueden ocupar para tender puentes entre seres humanos.
Pero cuando las palabras dejan de significar, entonces las palabras ya no son, ahora son quizá palabras, no sé, pero las palabras dejan de ser instrumentos o medios de comunicación y pasan a ser instrumentos o medios de dominación y manipulación. ¿Qué es lo que nos está pasando con la palabra Exacto. justa? Es que en admisión justa. Yo creo que pasa con las palabras en general. Yo creo que hoy día las palabras están dejando de significar. Entonces ya cualquier cosa significa cualquier cosa. O sea, de hecho, hay una guerra por las palabras, me Sí, parece mucho. sí. Como... Pero un punto central es que las palabras no signifiquen nada. Entonces cualquiera puede decir que lo que dice se describe con cualquier palabra. ¿Quién es el Ouch. fascista? ¿Tú soy más fascista? No, yo no soy fascista. No, yo odio a los negros, Oye, pero yo no soy fascista, porque tú soy intolerante. Eso es fascismo. Oye, aquí hay un diamante en bruto. Si no, Sí. Oye, cortito, Teléfono ya y contrataciones. para ir cerrando, para ir cerrando ya por una cosa de... ¿Tú cómo ves, y esto aquí te voy a pedir así honestidad, porque ya que lo hablamos fuera de micrófono, ¿cómo? Eso asume que Claro, ¿crees en- el resto de la conversación no ha habido, por favor. No, pero es que... Estaba es que- mintiendo, ahora vas a ir primero. claro. que ¿cómo ves tú este fervor que tienen los medios y la prensa por darle tribuna, darle micrófono a gente como Axelito, a gente como la Soa Teresa, a gente como José Antonio, que uno podría incluso dudar de qué tan representativos son de algún sector grande de la sociedad, pero el tema es que como generan polémica, generan controversia, y eso genera clics, y genera rating, y genera discusión. Entonces es como yo encuentro de que la discusión política está secuestrada por una lógica muy De la provocación. de la provocación y del marketing y del people meter en el fondo. Sí. Ese es como el... Tienes que ser algo provocador ahora Sí. porque, Sí, para eso. que nosotros también tengamos lo que... Un A ver, insulto vamos a ver. a- Haré mi mejor intento. Esta vez voy a ser honesto. No, eso no quiere decir que no haya sido honesto. Las cosas como son. Claro, claro. Vamos a decirla. Eso es como cuando uno le dice a un maestro que le va a arreglar algo y dice, no, mire, yo lo puedo tener para 3 días más. No, mire, ¿para qué le voy a mentir? No puedo en 3 días. ¿Para qué le voy Sí, pues, ¿para qué me va a mentir? qué ¿Cómo no se jacte de que no me está mintiendo. Así que, ¿para qué te voy a mentir? Te. ¿Para qué te- No, yo creo que hay dos cosas. Una es lo que tú dices, ¿no? Esto de que la provocación provoca, ¿no? Y eso, por supuesto, que lo que hace es que uno tenga que gastar tanto tiempo despejando... O desmintiendo incluso. Pero ¿qué quiere decir? Para que uno pueda hablar de algo sensato, hay que gastar tanto tiempo El despejando. discernir ¿no? la paja del grano. Exacto, hay tanta paja. En sentido estricto, Paja, ¿no? Bueno, eso es lo que yo trataba de mostrar en ese libro que tú me mencionabas antes, Razón Bruta, que es un libro que a lo mejor pueden poner ahí el De hecho, vínculo, podemos poner el link ahí. porque es precisamente sobre esto, la imposibilidad de conversar. Pero hay otra cosa, creo yo, que tiene más que ver con Cast. Sí. Que es que yo creo que en una época en que los políticos son vistos como estos seres que es puro bla, 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 que nunca dicen lo que creen, que solo dicen lo que les conviene, que intentan de manipular, entonces hay una crisis completa de credibilidad de los políticos. Y eso plantea un problema, porque como Habermas dice en alguna parte, si yo te digo algo y tú crees que lo que yo digo no es correcto, o sea, si yo entablo una pretensión de corrección en mi discurso y tú me impugnas la pretensión de corrección, bueno, yo te puedo dar razones. Yo te puedo decir lo que yo estoy diciendo es correcto por las razones A, B, C, D, y tú podrás discutir, está bien. Pero en principio, si lo que tú me impugnas es mi pretensión de corrección, de que lo que yo digo es correcto, yo te puedo dar razones. Esto quiere decir, la impugnación de la pretensión de corrección se puede resolver a través del discurso. Si lo que tú impugnas no es mi pretensión de corrección, si tú impugnas mi pretensión de sinceridad, ¿no? Porque yo también reclamo que lo que yo te digo es lo que yo creo. Y tú no te la tragas eso. Tú me impugnas mi pretensión de sinceridad. El problema de la pretensión de sinceridad es que yo no puedo, si tú me la impugnas, yo no te puedo dar razones en respuesta. Porque tu duda se comunica a cualquier cosa que yo digo, ¿no? Entonces, la pretensión de sinceridad es una pretensión que no se puede redimir, no se puede justificar a través del discurso. Entonces, el problema es este. ¿Cómo yo, si soy un político, convenzo al que me está escuchando de que yo soy sincero si no se puede redimir esa pretensión a través del discurso? Nada de lo que yo le diga lo va a convencer. Claro. La pretensión de sinceridad se redime a través de la acción, no del discurso. Entonces, ¿qué puede hacer este político? Yo creo que lo que han encontrado que pueden hacer es lo siguiente. Voy a decirte algo que sea una brutalidad tan grande que la única explicación que tú te podrás dar es que yo realmente lo creo. ¿No? O sea,
esa es la ironía del asunto. O sea, yo soy sincero porque te digo, o le digo a esta mujer, como le dijo Bolsonaro, y no estoy citando, no soy yo, por supuesto, a mí no se me ocurriría, pero pues, si este tipo le dice a esa mujer, yo a usted no la violaría porque es muy fea, o sea, ¿qué tipo en su sana mente puede pensar que diciendo eso está manipulando, logrando alguna finalidad? Eso no puede ser un cálculo estratégico. Eso tiene que ser porque el buen se la cree. O el problema de la dictadura fue que no torturó suficientes personas. O lo de ayer, ¿cómo era? Era algo así de que la gente va a hacer fila al consultorio porque es una instancia de hacer vida social. Es que te das cuenta, o sea, yo creo que la manera de acreditar que lo que yo te digo es lo que yo genuinamente creo es por la vía de decirte una brutalidad tan grande que nadie puede pensar que yo estoy haciendo un cálculo. Entonces, porque yo he escuchado, y estoy seguro que ustedes han escuchado, un montón de gente que dice, no, si yo estoy muy en desacuerdo con lo que dice Kast, pero Hay que reconocerle que... hay que reconocerle que el tipo dice lo que piensa. ¿Y cómo sé yo que dice lo que piensa? ¿Por qué no desconfío de Kast como desconfío de cualquier otro? Porque las brutalidades que dice son tan grandes que la única explicación que yo puedo darme para que las diga es que se las cree. Entonces entramos en una especie como de círculo vicioso en que la política va a ser una competencia de decir brutalidades, porque claro, el que logra aparecer ante el público como sincero y creíble, ese tipo se va a ir como la espuma por arriba. Alberto Plaza... Por eso yo creo que lo que viene es... Hay una frase, un pasaje de Leonard Cohen ¿Ya? que dice algo así como You are not gonna like what comes after America. No te va a gustar lo que viene después de Estados Unidos. Sí. Y lo que quiere decir es, claro, Estados Unidos, esta democracia sí, es lo peor y es un bully y invade países, pero lo que viene después Es peor. es peor. Ouch. Con ese mensaje esperanzador lo dejamos. Ese mensaje de esperanza y de fe en el futuro. Había esperanza. Bueno, Faltaba el amor. si ahí uno tiene que esperar contra toda esperanza para terminar en una nota... Alegre, sí, po. Sí, bueno, y yo aprovecho también de despedirme de nuestros auditores, porque este es mi último capítulo en Carne y Hueso. Estamos investigando posibilidades de participación, pero desde ya le doy muchas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando y que han escuchado esta segunda temporada de Sin Sentido Común. Sí. Y nuevamente te agradecemos, Fernando, por estar acá con nosotros. No, Muchas gracias. Por darnos tu tiempo. Gracias y- a ustedes por esta oportunidad de tener una conversación inteligente y simpática. Muchas gracias. Y esperemos que ustedes también puedan disfrutarla y la compartan con todas las personas que estimen conveniente y con las que no también, porque necesitamos que nos escuchen igual. Y esperamos poder aportar con un pequeño granito de arena en sus vidas. Sí. Y que volveremos en una tercera temporada en algún momento del segundo semestre del 2019. Sí, bueno, y el merchandising está saliendo ya todo, ya salieron los stickers, Sí. están por ahí dando vueltas, las chapitas. Eso. Ya sin sentidos comunes va a ser influencer. Sí, Sí. pues, para allá vamos. No sé, acá están empezando a ponerle impuestos a los influencers, así que como que no, Sí, hay que preocuparse. somos como que ya abajo. Sí, bueno, así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una siguiente entrega, quizá en quién sabe cuándo, de Un par de meses. Sin Sentido Común. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chaolín. Bombín.